Casi le pillan a Carmelo Encinas de marrón, como casi siempre, como no calla ni debajo del agua ni en las pausas publicitarias. Bueno, hoy les hemos comentado que tenemos una tertulia muy económica con un invitado de excepción que repite en el programa y al cual agradezco mucho su presencia aquí. Don Claudio Boada, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, Claudio. Claudio Boada es presidente del Círculo de Empresarios y en los últimos años, desde que este señor está al frente de la organización, por cierto, la verdad es que, no sé si es que los periodistas le miramos o con más cariño o con más atención, pero prestamos mucho interés a documentos y opiniones que desde ese círculo se plantean. Así que hoy, a ver si se luce. Me acompañan dos compañeros, dos amigos, periodistas, y uno de ellos más que periodista. Fernando Fernández. Buenas tardes. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Bien, profesor, todo bien. Es verdad, ¿no? Todo bien, no. Yo me tenéis que haber avisado que era con corbata. Yo creí que ya estábamos de vacaciones. Es que los seguidores de Sebastián, llevan todo al extremo. Los profesores. Pero bueno. Di que nos hemos confabulado para dejarte mal. Ya me lo imagino. De Carmelo Encinas ya me refería antes. Carmelo, buenas noches. Buenas noches, gracias por amigo. estar aquí. Una primera cuestión, don Claudio. Hoy se está reuniendo el Consejo de Política Fiscal y Financiera y salimos a la calle y preguntamos a la gente eso qué es lo que es. Nadie sabe eso qué es lo que es. Pero la pregunta a lo mejor es muy, no sé si primitiva, pero me sale así. En el Estado autonómico, en el sistema político-administrativo de España, no solo autonomía, sino muchas más cosas, ¿nos hemos pasado 1000 pueblos o no? Antes que nada, muchas gracias por los comentarios. Nada, que es ha verdad, hecho sobre el completamente. círculo. Sabes que lo digo sinceramente. Y respecto a la pregunta, bueno, yo no sé si nos hemos pasado 1000 pueblos, pero desde luego nos hemos pasado algún pueblo o algunos pueblos. Estamos gastando claramente más de lo que nos podemos permitir y eso se ha venido produciendo a lo largo de toda una serie de años. Por lo tanto, hay que poner coto a ese gasto cuanto antes y el Consejo que se está reuniendo hoy, pues uno de los objetivos que tiene es fijar políticas comunes para ver si somos capaces de embridar esas cifras que se han provocado. ¿Y cómo repercute? Pregunta también, seguramente primitiva, y tanto para el profesor como para usted, pero se la planteo así también. ¿Cómo repercute esas economías públicas, de estamentos públicos, en las economías particulares, en sus empresas, en mi caso como consumidor? Bueno, yo creo que influyen de varias maneras, ¿no? Primero, cuando hay economías públicas que se están endeudando, al final la capacidad de endeudamiento es la que es y cuanto más se endeude el Estado, cuanto más se endeuden los entes públicos, menos dinero queda, con el efecto este famoso del crowding out, a las economías privadas. Por lo tanto, ese es un primer efecto. Segundo efecto, la situación lamentable que tenemos en cuanto a déficits autonómicos y del Estado hace que se están retrasando pagos sistemáticamente por parte de las administraciones y de las empresas públicas a sus proveedores y eso está ahogando a las empresas medianas y pequeñas de este país, que son las que peor resisten esas demoras en los pagos, por ejemplo. Fernando. Sí, hay un tercer aspecto que precisamente me sirve para preguntarle, que es lo que yo llamaría la voracidad regulatoria de las comunidades autónomas, ¿no? El hecho de que, llevados por esta necesidad de identificarse, de diferenciarse del vecino, las comunidades se han decantado por un proceso de diferenciación, poniendo trabas a la libre circulación de mercancías, de capitales y sin mercado único, de personas. el no mercado único. Efectivamente, la erosión del mercado único. ¿Qué le parece? ¿Qué se puede hacer para recuperar el mercado único en España? Porque es un tema que los empresarios están seriamente preocupados, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo primero que habría que hacer es incrementar el sentido común, si se me permite la generalidad. Sí, que eso sea noticia y que eso haya que pedirlo. Esto es mucho pedir. Bueno, es que, claro, el otro día estábamos comentando la diferencia que hay en el transporte escolar en distintas comunidades autónomas. Y la respuesta que me dio una persona del Ministerio es que eso es una competencia que se ha transferido. Bueno, aunque se haya transferido, podríamos ponernos de acuerdo para que los autobuses escolares fueran iguales en toda España o que los protocolos de vacunación de una comunidad autónoma sean iguales a los protocolos de vacunación en las demás. Me parece que no es tan difícil. Por lo tanto, aquí lo que estamos es entrando, o estamos de lleno ya, en esa voracidad regulatoria que decía el profesor, donde estamos legislando por legislar y poniendo normativas para diferenciarnos y para demostrar cuánto mando yo frente al vecino. Y eso cuesta dinero a las empresas, cuesta dinero a los particulares y nos resta competitividad porque hay otros países que no tienen esta cantidad de regulación, en algunos casos, debo decir, pues francamente absurda, ¿no? Y ahora te doy la palabra, Carmelo, pero ¿eso cómo se soluciona? Yo creo que se soluciona primero con
con un mínimo de sentarse y querer llegar a acuerdos. Que no, donde hay un partido gobernando, siempre opine lo contrario de aquellas comunidades en las que hay otro partido distinto gobernando. Yo creo que nos podríamos poner de acuerdo. Se ha hecho un tema respecto a los medicamentos recientemente, bueno, que yo creo que algo de sentido común, desde luego, eso tiene, y se ha llegado a un acuerdo. Se pueden llegar a acuerdos en otros frentes, y creo que si no estuviéramos permanentemente en un periodo electoral, si no estuviéramos permanentemente en qué me conviene decir para no perder votos o ganar más votos, pues seguramente podríamos opinar más parecido de muchas cosas al margen del color político de los gobiernos de las comunidades. Carmelo, yo estoy de acuerdo con usted en lo que dice el señor Boada, de que es de sentido común lo de los medicamentos, lo de ir hacia los genéricos y ahorrar un dineral. Pero tengo la sensación de que en el círculo de empresarios no se deben de sentar muchos empresarios de los laboratorios, porque esos están que trinan, y yo creo que es de sentido común. Pero déjeme que voy... Perdón, pero están que trinan quizá no por eso, sino por cómo se les está pagando o no pagando por eso también, por esos medicamentos. Por eso también, pero cuando se ahorran 2.000 y pico millones de euros, alguien los deja de cobrar, eso está claro, y en este caso van a ser los laboratorios. Que bueno, les debe 15.000 millones. O sea que bueno, sí, pasaría nada porque les pagasen los 15.000 millones. Que es importante. No, digo por aclarar pero la queja, por lo que están que trinan, es que además van a dejar de ganar todo eso. Pero hablábamos de las autonomías, bueno, que nos hemos pasado. Yo creo que hay, fíjese, yo creo que hay un consenso, con más alaraca o menos, pero hay un consenso general en que nos hemos pasado con lo de las autonomías. Que nos hemos pasado en boato, que nos hemos pasado en embajadas, en cargos, carguillos y carguetes. Pero la pregunta quizás a saber es si nos hemos pasado también en transferencias. Hoy mismo el presidente de Murcia ha dicho que si él ve que quiebra, devuelve al Estado las competencias de educación y sanidad, como el que devuelve una camisa. Perdóname, Carmelo, me viene al pelo. Vamos a escucharlo. Si el Gobierno quiere que le devolvamos los anticipos, lo primero que tiene que hacer es pagar lo que nos debe. Nosotros no queremos el dinero para abrir embajadas, entre comillas, en el extranjero. Nosotros queremos ese dinero para financiar la sanidad, la educación, el transporte y los servicios sociales. Ustedes tienen que darme un dinero a esta administración para cubrir unas necesidades y el dinero no llega. Y si esto continúa, ¿qué hacemos? Pues habrá que empaquetar otra vez, como hicimos con la justicia, la sanidad. Tome usted, hágase cargo. Usted no la paga, ¿qué vamos a hacerle? La semana que el nuevo equipo de Hacienda entró en la Consejería, había en Tesorería 402 millones de euros. Y alguien puede decir, pero claro, ¿habría cosas pendientes de pagar? Sí, por valor de 298. Carmelo, recoges. ¿Ha visto, no? Empaquetamos, decía el señor Valcárcel, empaquetamos sanidad y educación y lo devolvemos al Estado. Bueno, ¿usted cree que eso se puede empaquetar tan fácilmente y eso sería deseable? ¿Entiende que habría que volver a centralizar algunas transferencias que han sido pasadas? El círculo empresario se ha pronunciado en varias ocasiones sobre una competencia específica que es la educación. Nosotros pensamos que esa competencia no se debería haber descentralizado. En vez de círculo empresario tiene que llamar el círculo del alcoyano, porque eso sí que es tener moral. Intentar solicitar eso. Bien, no, cuidado. Nosotros pensamos que no se debería haber hecho. El problema es que ahora ya está hecho. Lo que es difícil es dar marcha atrás. Pero en cualquier caso, nosotros adolecemos de un problema fundamental y es que nuestra Constitución no cierra el ámbito de las transferencias autonómicas. Es uno de tantos fallos que hoy tiene, que no tenía en su origen, porque ha estado 30 años en vigor y nos ha hecho un gran servicio a este país. Pero hay una serie de temas conocidos que claramente podrían modificarse. ¿Qué pasa? Parece que tenemos miedo a hacer alguna reforma de la Constitución, mientras que en Alemania, si no recuerdo mal, en los últimos 40 años la han reformado 30 o 40 veces, ¿no? Yo creo que este es un tema, deberíamos cerrar el estado de las autonomías, es decir, estas son las competencias, estas son las transferencias, bueno, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hay otros ámbitos donde también creo que podríamos mejorar para que nuestra administración funcionara mejor. No, precisamente en esa línea yo creo que uno de los problemas que estamos viendo, que la crisis está poniendo de manifiesto, es que vivimos en un Estado, en la práctica federal, le podemos llamar lo que sea, pero en la práctica federal, sin embargo, sin normas de Estado federal.
y, por ejemplo, que adolecemos de una norma básica que garantice el déficit público. Y esto es un problema básico que tiene mucho que ver con cómo está el diferencial de la deuda pública en España en estos días, a 335 puntos básicos, etcétera, que eso significa un coste mayor para el sector público y para el sector privado, evidentemente. Entonces, la pregunta que yo creo que en esa línea es: ¿qué posibilidades hay de establecer reglas de funcionamiento económico que obliguen a todas las comunidades autónomas, a todas las administraciones públicas, a todos los ayuntamientos, y que garanticen un programa de consolidación fiscal como el que este país necesita por su alto nivel de El Constitucional ha dicho hoy, si me permites el rebote, ha dicho hoy que el Estado, también tela que eso sea noticia, tiene derecho a poner límites de gasto a buenas horas, ¿no? Pero nosotros... pero no de déficit, ojo, por lo tanto no de endeudamiento. Nosotros hemos pedido también, primero, que haya techos de gasto, y techos de gasto que no sean pura teoría, es decir, techos de gasto que, si no se cumplen, tengan alguna consecuencia. En primer punto. Segundo punto, hemos pedido también que haya una oficina presupuestaria, ya existe, o podría, a través de un organismo ya existente, que tuviera competencias precisamente sobre esto, sobre establecer techos de gasto, y que de alguna manera pudiera decir, pues usted ha llegado hasta aquí y usted ha llegado hasta allí y de aquí no puede pasar. Eso se hace en Estados Unidos, se hace en muchos países desde hace muchos años. No es inventar nada nuevo, y es poner algo de disciplina, porque ahora mismo quien sufre la sanción si hay un déficit excesivo es el Estado central por parte de Europa, pero no necesariamente las autonomías sufren esa situación o esa sanción si se exceden. Pero si me permites, el sistema es tan ridículo, con perdón, que el Estado central, lo único que le quede, la vicepresidenta lo anunció el otro día, la vicepresidenta Salgado, que caso de imponerse una sanción por parte de Europa, lo único que puede hacer el gobierno central es traspasarle la sanción a las comunidades autónomas. O sea, que no podemos garantizar que no nos sancionen. Esto es como un club de fútbol que no puede evitar que a sus jugadores den, entonces lo que hace es que le pasa la multa al jugador. Pero esto es un poco más serio, ¿no? Perdón, Claudio, sí, claro. Como yo quiero muchas gracias. No, yo quiero llamar la atención que hemos escuchado a dos presidentes de comunidad autónoma quejarse del no presupuesto respecto a unas transferencias de competencias que ya tenían. Es decir, tengo las competencias, no tengo el dinero. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que las corporaciones locales tienen una situación todavía peor. Sí, creo que el problema está en que cuando hablamos de comunidades autónomas, parece que toda la culpa la tienen ellos. El problema es el sistema administrativo político que nos hemos dado, que hay comunidades, ayuntamientos, cabildos, veguerías, comarcas. Es mucho más complejo que las comunidades, ¿no? Pero bueno, perdón, ayuntamientos. En muchos casos no tienen las transferencias formales, no tienen los presupuestos, por lo tanto, para llevarlas a cabo, y sin embargo los ciudadanos, que en época de bonanza se han acostumbrado a que las corporaciones locales les presten determinados servicios cuando tenían fondos para hacerlo, pues ahora lo siguen pidiendo. Y claro, los ayuntamientos, las corporaciones locales, pues han tenido un bajón muy, muy sustancial en sus ingresos y no pueden hacer frente a ello. Terminamos el capítulo de las comunidades autónomas, vamos a intentar ir a otro asunto, pero antes le comento una reflexión sobre la marcha que me manda Federico, para el señor Boada. Dice: escucho al señor Boada y siento que traslada sentido común, mesura y obviamente conocimiento sobre la economía. Si me permite la broma, no es para tanto, pero bueno. Dice, es la amistad. Dice Federico, ahora ya en serio, hablando de sentido común, puesto que las economías públicas influyen en las economías privadas y dado que los políticos están demostrando menos sentido común, menos mesura y menos conocimiento, ¿por qué no hay representación de los sectores económicos privados en órganos como el famoso Consejo de Política Fiscal, etcétera, 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 u otros foros similares? Es decir, que se metan ustedes más en cuestiones políticas directamente. Bueno, yo, primero, gracias por los comentarios que hace. Segundo, no sería mala cosa que nos pidieran al menos opinión y que en algunos momentos incluso nos hicieran caso. Y no hablo solo por el Círculo, evidentemente hablo por todos los foros que de alguna manera opinamos sobre lo que está pasando en el país y que estamos dando de una manera desinteresada nuestra opinión sobre qué es lo que había que hacer para que la situación mejorara. Pero de ahí a formar parte como titulares en esos foros, creo que es difícil. Digamos que a usted no les ha elegido nadie para ser políticos. Efectivamente, no tenemos la representación y además, bueno, ¿cómo podríamos ahí hacer algo más que simplemente opinar, ¿no? Claro, es lógico. No, y además, yo personalmente creo que ustedes no tienen que politizarse. Ya bastante politizado está este país, que, bueno, pues las recetas que ustedes puedan dar
unas pueden ser más acertadas o menos acertadas, pero son recetas técnicas que son el fruto seguramente de la reflexión y del intento de poner el sentido común a las cosas. Sin embargo, a mi juicio, esta es una opinión personal, el exceso de politización que vive este país nos lleva a que cualquier receta que no se le haya ocurrido al partido A, el partido B la rechaza. Cualquier receta que se le ocurra al partido B, el partido A la rechaza, con lo cual esto todo tiene una especie de sentido electoralista. Aquí no hay nadie que se pueda poner de acuerdo en nada y se pierden quizá oportunidades. Yo no sé si no sé cómo lo ve usted, pero yo creo que hay incluso algunos empresarios que tienen tentaciones politizadoras. Yo creo que es todo lo contrario de lo que mi opinión, de lo que apuntaban, y creo que ese no es el camino. Aquí en Madrid ha habido algún ejemplo. Yo quería hacer dos comentarios, ¿no? Primero, el Círculo defiende ideas y no intereses, y creo que eso es importante que se entienda. Ya comprendo que hay mucha gente que no se lo cree, pero de verdad defendemos ideas de qué es lo que nos parece que habría que hacer, y no somos un lobby para nada. Y en cuanto a la politización, mirémonos nosotros también, porque la política, y lo he oído muchas veces, es como la ley de los gases, ocupa todo el espacio disponible, incluso el que nosotros no estamos ocupando y deberíamos ocupar como sociedad civil para tener más fuerza y explicar, bueno, qué es lo que pensamos que se debería hacer y que se nos escuche. Entonces, en la medida en que las organizaciones, los ciudadanos, no se están involucrando suficientemente en buscar medidas, proponer, sugerir, hacer presión ante los políticos, estamos dejando... Le interrumpa. Eso podría ser el 15M en alguna forma, tal y como usted lo cuenta, o que no les guste a ustedes a lo mejor la forma en que se plantea, pero eso podría ser el 15M. Cortar el paso del Prado como que no procede. Otra cosa es las formas, por eso digo que yo sé que no le iba a gustar, pero el 15M lo que dice es que proponen cosas. Lo que pasa es que el 15M propone algunas cosas que hemos propuesto muchos otros, que le parecen un disparate. Como por ejemplo aspectos de la ley electoral que no nos gustan, de cómo están las listas, o mejorar la educación, etcétera. Y luego hace otras propuestas que desde luego nosotros no compartimos, y además creemos que son propuestas que no van encaminadas a dar ninguna solución. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. Evidentemente, aparte de las cuestiones de las finanzas públicas, que repercuten mucho más de lo que parece en las economías domésticas, como hemos comentado, el problema de España, el gran problemón de España ahora, antes y lo que te rondaré, es el paro. Y sobre posibles contratos, posibles soluciones al respecto, pues el candidato del PSOE la verdad es que ha generado alguna que otra polémica, sobre todo porque, si lo sabe, no lo ha puesto en marcha cuando ha estado en el gobierno, la verdad. Y ha dicho esto estos días atrás. Escuchemos a algunos de los protagonistas. Por tanto, tendremos que hacer un esfuerzo y creo que hay que crear un nuevo contrato, un contrato de trabajo-aprendizaje, un contrato específico para estos jóvenes que van a trabajar y que al mismo tiempo se van a formar, pero en los institutos. Se van a formar por la tarde en centros de formación profesional acreditados. Un nuevo contrato de esta naturaleza para estos jóvenes. Y luego hay muchísimos jóvenes que tienen título y sencillamente no han tenido una oportunidad. A estos hay que darles un primer contrato, una primera experiencia laboral. Rubalcaba propone 3 nuevos modelos de contrato para jóvenes. ¿Por qué no lo aplica Zapatero mañana? Si tiene hasta marzo. Rubalcaba dice, propongo 3 nuevos tipos de contrato para jóvenes. Muy bien, el presidente del gobierno es de tu partido. La mayoría parlamentaria es de tu partido. Si realmente tienes 3 nuevos tipos de contrato para jóvenes que son buenos para los jóvenes, que se pongan mañana en vigor. La verdad es que tiene un discurso difícil el candidato, todo hay que decirlo. Fernando. Sí, no, pero sobre todo además yo querría entrar en alguna de las propuestas que ha hecho, el famoso nuevo contrato de trabajo-aprendizaje, que desafía toda la lógica económica. A mí me sorprende que del Partido Socialista, que tiene buenos economistas y que algunos de ellos contribuyeron al famoso manifiesto aquel de los 100, que pone encima de la mesa una... El secretario de Estado, entre otros. Entre otros, lo que yo creo que es una buena guía para afrontar el problema del desempleo, venga una cosa tan contraria a la lógica económica como un contrato de aprendizaje que, en las palabras del propio Rubalcaba, lo que quiere es vincular la formación profesional, la formación ocupacional, al mundo de la educación y separarlo del mundo de la empresa. Cuando toda la experiencia, el caso alemán, la famosa formación dual, es que la formación profesional funciona cuando es la propia empresa la que
se encarga de formar a los trabajadores en conocimientos, en cualificaciones, en skills, que dicen los pedantes, o que decimos, que son demandadas por la realidad del mercado. Entonces, esto me parece un problema fundamental, o sea, porque aquí lo que nos hemos gastado muchísimo dinero, no solo en tipos de contratos, de los que hay infinidad de tipos de contratos, como sobre todo, fundamentalmente, en potenciar al margen de la realidad empresarial y la realidad productiva del país un tipo de formación profesional que no funciona y que está condenada a no funcionar. Y que este contrato concreto que propone Rubalcaba va en esa línea. Pero bueno, aprovechando el tema general del desempleo, yo me gustaría hacer una pregunta a señor Boada que tiene que ver con lo que para mí es un drama real, que es el tema de la tasa de paro juvenil del 44%. Aquí corremos el serio riesgo de perder a toda una generación para el resto de mi vida. Y eso, la primera reflexión que se le ocurre a un economista de esto es que algo funciona mal, no solo en el mecanismo de ajuste, de transición, educación al mundo de la empresa, sino en el salario de inserción. O sea, dicho así muy rápidamente, los salarios de los jóvenes son demasiado altos para lo que esta sociedad puede permitirse. No sé si esto es una reflexión muy atrevida por mi parte, o cómo hacemos para disminuir la tasa de paro juvenil. Yo creo que es una reflexión sensata que seguramente hay que explicar un poco más para que no se malinterprete. Nadie contrata a quien no necesita. Y por lo tanto ya podemos tener la mejor legislación laboral, que los empresarios no van a contratar si no creen que su negocio, su empresa va a prosperar, va a vender más y por lo tanto va a necesitar más mano de obra cualificada y no cualificada. ¿Y qué hace falta para eso? Pues lo que hace falta es que se vea un horizonte, que se vea una esperanza, que se vea una economía con visos de crecer, digamos, en los próximos meses, cosa que ahora no sucede, y por lo tanto me parece que ahí hay mucho que hacer en ese frente. Pero yo quería decir, y al respecto del tema de la tasa de paro juvenil, el Gobierno se empeñó en su momento en subir hasta un determinado límite el salario mínimo interprofesional. Eso dicho así, suena muy bien, pues que los que menos cobran por lo menos cobren esto. Claro, hay un problema, y es que si usted sube mucho el salario mínimo interprofesional, hay gente que está más cualificada que aquellos a los que se pretende beneficiar, que también están dispuestos a trabajar por ese salario. Por lo tanto, usted pretendía ayudar a una serie de personas para que cobren más porque estaban en niveles muy bajos, y lo que está haciendo es expulsarlos del mercado laboral porque otras personas más cualificadas pueden tomar su puesto. Por lo tanto, esa reflexión, dentro de un orden de magnitud, evidentemente, es algo que seguramente había que tener en cuenta. Llámese salario de inserción, llámese salario de aprendizaje, llámese como se quiera. Pero a mí me parece que es una medida acertada. Y luego lo que tenemos que hacer, al margen de una mayor esperanza y unas directrices económicas, etcétera, es modificar la legislación laboral para que una vez que se genere esa esperanza de poder contratar, podamos contratar de una manera más libre, por decirlo de alguna manera, o más liberalmente incluso, ¿no? Yo creo que eso y la negociación colectiva son dos oportunidades que hemos perdido en los últimos meses de negociación. Y casi tipotes, que le voy a dar la palabra a Carmelo. La negociación colectiva, como se ha reformado últimamente, y la reforma laboral, como se reformó un poquito antes, no les sirve. No sirve al Gobierno, y ya la quiere cambiar. No sirve. O sea, no sirve al país. Nosotros pensamos que no sirve, y lo que es peor, que se ha perdido una oportunidad de hacer las cosas para que tuvieran más valor, ¿no? Bueno, he escuchado con muchísimo interés todo lo que acaba de decir sobre el empleo, señor Boada, y sobre todo ha empezado con una ley fundamental, básica, que yo comparto y que creo que es elemental, que es que nadie contrata a quien no necesita. O sea, esto al final, en el empleo también manda la ley de la oferta y la demanda. Pero a mí hay algo que me preocupa sobremanera, y es que ahora tenemos una tasa del 44% de jóvenes en paro. Esto es tremendo, la crisis es terrible, pero esperamos salir de ella y poco a poco o más deprisa, no lo sé, ojalá sea más deprisa que poco a poco. Pero mire usted, en los tiempos de vacas gordas teníamos a chavales con carrera sumidos en el mileurismo. En los tiempos de vacas gordas, yo no sé cuál es la esperanza que van a tener en este país la gente que hay con una carrera o dos carreras y un máster en Minnesota, cobrando 1.200 euros. Digo 1.200 cuando cobraban 1.000 en los tiempos de vacas gordas. Yo no sé cuál es el futuro que les espera en este país, a lo mejor con esa mentalidad que tienen también los empresarios de, bueno, pues como hay mucha gente
formada, pues les pagamos 2 duros. Hombre, me parece que eso es un pensamiento Pero del milurismo que era prefiero verdad, descartar. Sin Yo creo que el duda. problema no es tanto cuánto se empieza a cobrar cuando uno accede al mercado laboral, sino cuál es la posible progresión de ese sueldo a lo largo de los años. Como dice mire usted, yo conozco a jóvenes con mucha formación que ese periodo inicial era de 7 o 8 años, cobrando 1.100 euros. La Usted, formación, insisto María. en lo que decía antes, un minuto, la formación no está relacionada con la demanda de esa formación. Es decir, uno puede saber mucho de algo y resulta que ese algo no se demanda en el mercado, por lo tanto no tiene precio. No, pues esto es una cosa que hay que hablar muy importante. A la gente no le pagan por lo que sabe, le pagan por lo que se demanda lo que sabe. Y entonces lo que hay que hacer a lo mejor es cambiar lo que sabe la gente. En este país sobran determinadas profesiones y faltan ingenieros. Por poner un ejemplo, que yo no soy ingeniero, o sea que no estoy barriendo para casa. Yo sí soy ingeniero. No, pero a mí me parece que este es un tema, de verdad, este es un tema muy importante porque es lo que más nos debe preocupar a todos. Dentro del esquema del paro, el hecho de que efectivamente tenemos una generación que está teniendo una situación muy difícil y lo que es peor, no tiene visos a corto plazo de que eso mejore. Por lo menos a día de hoy y ojalá cambie pronto. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la movilidad geográfica que existe en otros países? ¿Dónde está la Volvemos al tema de las autonomías. la movilidad funcional que existe en otros países? ¿Dónde está esas No, la movilidad barreras? geográfica es que se van a Alemania. Esa es la movilidad. Sí, pero geográfica. internamente. Pero no es Digo, malo, pero no al es, final- no es malo que una No, opción en un mundo global, yo no lo creo, nuestros jóvenes en alguna medida vayan al extranjero durante un tiempo y vuelvan con una formación y con unas ideas que seguro que van a Me contribuir. alegro de írselo, porque el Partido Popular echó las manos a la cabeza cuando decían que tenemos tasas se de nos paro. tienen que ir los talentos. No, mira, tenemos te vas y tasas de vienes paro, formado. Tenemos tasas de paro Bueno, en este país. eso es un poquito simplificador. la Tenemos verdad, ¿eh? tasas Es de así. paro en este país, en provincias limítrofes, con variaciones de casi 10 puntos. O sea, tenemos un serio problema de movilidad, Sí, geográfica. Un Que es serio a lo que se problema. refería, no tanto a irse fuera. Pero permitidme que cambie un poquito de tercio, porque hemos hablado de cuestiones públicas, de economía pública, hemos hablado de paro y hay que hablar de impuestos. A ver qué le parece esto. Estamos haciendo una reestructuración de las cajas y de los bancos, haciéndola. Pronto, muy pronto, será el momento de pedir a las cajas y a los bancos que de sus beneficios dejen una parte para la creación de empleo. Una parte. Vamos a reponer un impuesto de patrimonio que realmente grave a los grandes patrimonios que existen, no, y que tienen que colaborar, que tienen que ayudar a aquellos que más han sufrido en la crisis, para que todos salgamos juntos de la crisis. Lo de los grandes patrimonios iba directamente por Fernando Fernández y por Carmelo. Claro, ¿Qué le parecen sobre las todo medidas? por Carmelo. Nosotros pensamos en el Círculo, y desde luego yo también a título personal, que cuando la medida es subir impuestos, estamos admitiendo un fracaso de que no se sabe qué otra cosa hacer para generar ingresos para el país. Me explico de otra manera. Si creciéramos, no deberíamos incrementar los Sí, la impuestos. propia actividad económica La generaría. actividad económica generaría esos impuestos que se pagarían pues por mor de crecer y de producir más y de estar vendiendo más bienes y servicios en los mercados, ¿no? Y la gente que se contrata pues pagaría sus IRPFs, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nada de eso funciona o parece ser que no funciona, nos vienen con la idea de que subamos los impuestos. Y además, no de cualquiera, subamos los impuestos de los bancos y de las cajas. Que yo sepa, cajas ya quedan muy pocas, casi todas van a ser bancos. Bueno, y los bancos tienen sus accionistas, y tienen sus ingresos y sus beneficios que tienen que destinar a la actividad propia de la banca. Si usted merma esos beneficios a base de aplicarles unos impuestos adicionales, bueno, pues supongo que las cotizaciones de esos bancos bajarán, los dividendos de esos bancos bajarán, y al final pues el banco no podrá hacer la función que se le pide. Si me dejas, ya, Muy breve, por favor. ya quisieran los bancos tener beneficios, y recuerdo que esta semana nos hemos gastado 6.000 millones en reflotar un banco, la CAM, 6.000 de entrada, y luego serán muchos más, como dice la experiencia. O sea, que ya quisieran los bancos, o sea, que menos lobos que Bueno, Pericita, algunos más que otros. y ya quisieran los bancos tener beneficios. Y segundo, el impuesto al patrimonio tiene dos problemas. Uno, pura demagogia, no rinde nada fiscalmente. No hay ricos en el país suficientes para generar dinero, y dos, los ricos se van.
Es pura Los demagogia. ricos se van. a corto Es plazo. pura demagogia electoral. Y la prueba es que ha tenido 7 años para hacerlo. Y ellos lo han retirado. Bueno, O sea, que estamos en menos elecciones, lobos- como menos lobos siempre. Caperucita, Estamos como en dicen campaña en el electoral, como siempre. Nos vamos a publicidad. En unos minutos volvemos. Recuerden que les hemos preguntado si ustedes consideran que hay que devolver competencias al Estado central. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que hoy nos acompaña Carmelo Encina, Fernando Fernández y nuestro invitado de esta noche, que es don Claudio Boada, el presidente del Círculo de Empresarios. Dentro de los empresarios, a lo mejor cometemos un pecado los periodistas, y es que nos fijamos con demasiada frecuencia en los empresarios pensando que son el presidente de Ford, el presidente de Telefónica, los consejeros de esas respectivas grandes compañías, pero en España más del 80% del empleo de la economía lo mueven empresas con menos de 50, 40, 30, 10, 2 trabajadores, ¿no? Las pymes. Correcto, las pymes. Las pymes son la base de nuestro tejido empresarial. ¿Qué porcentaje? Sí, alrededor del 80%, algo más del 80%. Pero de las pymes, esto es como cuando hablamos de América del Sur, que Colombia es distinto de Argentina y Brasil distinto de Chile. Claro, las pymes, unas tienen poco que ver con otras, y me explico. El 50% de las pymes no son pequeñas empresas, son microempresas con 0 empleados o 1 empleado. Normalmente un familiar. Y un familiar. Y si seguimos subiendo, el siguiente 10%, pues creo que tiene entre 0 y 3. Y el siguiente tiene entre 3 y 6. Por lo tanto, hay al menos un 70% de nuestras pymes que son muy pequeñas. Y esas empresas tienen varios problemas. A la hora de buscar financiación, son menos sofisticadas por regla general, difícil que se internacionalicen, no pueden dar la suficiente formación a sus empleados, les afecta tremendamente que no se cumpla la ley de morosidad, equilibrar, compensar los impuestos que se deben a la Administración con lo que la Administración te debe sería muy bueno para ellas, porque su situación de tesorería aguanta menos, lógicamente, que las empresas grandes. Bueno, yo creo que tenemos un tema ahí muy importante que hay que prestar mucha atención, y nosotros, desde luego, nos vamos a ocupar de eso en el mes de septiembre. Señor Boada, en inferioridad de condiciones absoluta. A pesar de tener ese volumen de empleo que depende de la pequeña y mediana empresa, quizá esa dispersión, esa diferencia de unos a otros, hace que su voz apenas se oiga. Desde mi punto de vista, solo se oye la voz de los bancos, solo se oye la voz de los grandes, ¿no? Y los pequeños y medianos. Tuvimos aquí nosotros al presidente. Sí, sí. Hay un de dato, CEPIME, ¿te acuerdas? Sí, estuvo muy interesante. Muy interesante. Hay un dato adicional que en la línea de lo que decía, que es muy importante, ¿no? Que es que además las pymes, las microempresas, las de menos de 35 trabajadores, tienen un serio problema de productividad. Por razones evidentes. O sea, cuando nosotros comparamos la productividad española y la clasificas por tamaño de empresa, las medianas y grandes empresas españolas tienen productividad comparable a la alemana, o a la inglesa o a la americana. Y son las pymes, y sobre todo las microempresas, donde hay un problema de productividad. Canutas, ¿no? Cuando estamos muy satisfechos de que nuestras exportaciones están prosperando, lo que no se dice es que quienes exportan son las empresas grandes y medianas. Las pequeñas no exportan. Y bueno, y eso es una carencia. Tenemos que conseguir que nuestras microempresas se conviertan en pequeñas empresas y nuestras pequeñas empresas se conviertan en medianas empresas, y así sucesivamente. Ya nos vamos, pero antes le he oído decir una cosa. ¿En septiembre qué? En septiembre vamos a presentar un documento sobre las pymes, sobre lo que opinamos respecto a la situación de las pymes, qué debería hacerse para mejorar la situación en la que están, su financiación, etcétera. Tema que, insisto, nos parece crucial por el peso importantísimo que tiene. Bueno, nos hemos comido el tiempo. Yo les pido disculpas a Paco, a José, Madero, Vicente, Piquica, Celia, Ander, porque no he podido leer sus respuestas, pero esto lo paso para mañana, palabra de honor. El tema de las competencias de las comunidades autónomas, mañana me lo guardo y mañana la leeremos, pero el invitado pues merecía toda nuestra atención. Don Claudio, muchas gracias. Muchas gracias. Señores, Gracias. Muchas gracias, compañero. Fernando, Carmelo. Muchas gracias. Les dejamos con el resumen del día en imágenes. Mañana más. Adiós.